Existe un momento, silencioso, profundo e irreversible, en el que una persona deja de mendigar la comprensión del mundo. No hay drama ni grandes gestos, ni aplausos. Solo queda un vacío. Una calma que se asienta en tu interior cuando asumes, nadie vendrá a repararte. Nadie está despierto en la madrugada pensando en tu dolor. Y en esa ausencia, se activa una fuerza ancestral, una resiliencia que ya no suplica, no se justifica y no necesita ser reconocida. Ese es el instante en que dejas de actuar para convertirte en quien realmente eres. Porque el mundo puede ser indiferente, pero tú no tienes por qué ser impotente. Los estoicos lo comprendieron hace siglos, el verdadero poder se inicia cuando las expectativas externas mueren. Y con esa muerte, tu vida auténtica e incondicional comienza. Si estás listo para dejar de buscar la aprobación y empezar a forjar tu autoridad interior, considera suscribirte. Es un pacto silencioso contigo mismo, un paso hacia una existencia cimentada en la disciplina, la claridad y el respeto propio. Porque aquí no perseguimos la ovación global, construimos algo que el mundo jamás podrá ignorar. La ilusión del testigo universal. La mayoría de las personas alberga una silenciosa fantasía, que su sufrimiento es evidente, que si solo sienten suficiente dolor o articulan bien su angustia, alguien vendrá a socorrerlas. Es una tierna esperanza, a menudo inconsciente, que se arraiga en nuestra educación: si estoy mal, el mundo me arropará. Pero la realidad golpea. El dolor es desestimado, las lágrimas pasan inadvertidas, el teléfono permanece mudo. Y es entonces cuando algo crucial cambia. Empiezas a ver esa ilusión por lo que es, no un reflejo de tu valor, sino un espejo del caos en el que vive cada persona. Todos libran batallas invisibles que nunca entenderás del todo, así como ellos jamás entenderán las tuyas. Si construyes tu identidad esperando ser visto, pasarás la vida sintiéndote invisible. ¿Esa punzada de ser ignorado? No es una crueldad, es simplemente la estructura de la realidad. Y si miras con atención, te está ofreciendo una enseñanza vital. De jóvenes creemos que el padecimiento merece un premio, que si sufrimos, alguien nos debe consuelo. Pero la verdad es que la vida no entrega medallas por la resistencia. No envía ángeles al verte de rodillas. Simplemente sigue su curso. La gente continúa con sus rutinas, los amigos olvidan, los extraños deslizan sus pantallas, no por malicia, sino porque están ahogados en sus propios asuntos. Esto puede sonar crudo, pero la dureza no implica falsedad. Y aquí viene el giro liberador: esa dolorosa comprensión es el primer paso hacia tu emancipación. Cuando dejas de esperar que el mundo reaccione a tu angustia, dejas de estar paralizado. Dejas de congelar tu vida, esperando que alguien note tu estancamiento. Comienzas a moverte por motivos que no tienen nada que ver con el aplauso. Carl Jung dijo: el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. Pero no mencionó lo que se aprende con la experiencia: la gente no pregunta porque le importes, sino para poder encajarte en un molde que les resulte cómodo. No te ven a ti, ven su idea de ti. Y al dejar de actuar para esa mirada, por fin empiezas a vivir por algo genuino. El fuego interior versus la ilusión del rescate. Experimentarás una tristeza al darte cuenta de que no eres el protagonista de la historia de nadie más que de la tuya. No es rechazo, es la fuerza de la gravedad emocional. Nadie te debe comprensión. Nadie está obligado a sostener tu mano en la oscuridad. Y aunque esto haga que el mundo parezca más frío, hace que tu universo interior arda con más intensidad. Porque ahora eres tú quien enciende el fuego. Se acabó la espera de que alguien interprete tu silencio. Se acabaron las esperanzas de que tu colapso discreto sea notado y reparado con ternura por una persona que, casualmente, lo entiende. Ahora lo entiendes tú, y eso lo cambia todo. Esa decepción que antes dolía, se transforma en claridad. Y la claridad es el cimiento de la verdadera libertad. Aquí es donde los estoicos encontraron su templo, no en la ausencia de dolor, sino en su negativa a tercerizar su sanación. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: no malgastes lo que te quede de vida especulando sobre tus vecinos. En otras palabras, deja de esperar que otro valide tus heridas y les ponga nombre a tu valor. Cuanto más te obsesiones con ser visto, menos te ves a ti mismo. Irónicamente, te vuelves más invisible, convirtiéndote en ruido en la vida ajena en lugar de una señal firme en la propia.
Pero cuando finalmente abandonas la necesidad de que otros sean testigos de tu sufrimiento y le den peso, es cuando empiezas a edificar algo irrompible. No porque seas más duro, sino porque eres más transparente contigo mismo. Empiezas a notar cuánto de tu identidad se construyó alrededor de la creencia de que alguien, en algún lugar, debía preocuparse. Y cuando no lo hicieron, te lo tomaste como algo personal. Pero esta es la verdad que a nadie le gusta admitir, que a la gente no le importe no te hace indigno. Solo significa que son humanos, imperfectos, abrumados, distraídos, igual que tú. El juego nunca se trató de ser visto. Se trató de despertar al hecho de que siempre te estuviste observando. Has sido el único que ha vivido dentro de tu mente todo este tiempo. Has sido el único testigo del peso total de tus pensamientos. Esto no es una maldición, es un don, porque significa que tú tienes el poder de modificar tu narrativa, no ellos. Hay una fuerza latente en la invisibilidad. Hay una nitidez en avanzar sin buscar público. Epicteto aconsejó, no expliques tu filosofía, encuérnala. Y eso es lo que sucede al dejar de esperar ser visto. Empiezas a convertirte en la persona que quieres ser, no por atención o reconocimiento, sino porque algo dentro de ti se niega a permanecer pequeño. El dolor insoportable se convierte en tu plano de construcción. El silencio que antes te aterraba se vuelve tu maestro. La soledad se convierte en tu hogar. Y con ese cambio, ya no necesitas exhibir tus heridas. Simplemente las cargas de otra manera, no como una pesada losa, sino como la prueba de que seguiste adelante. Quizás el haber sido ignorado no fue la tragedia que creías. Tal vez fue el inicio, la lenta y silenciosa muerte de la ilusión y el nacimiento de algo auténtico, sólido y que ya no mendiga validación, pues está ocupado forjando algo permanente. No necesitas que te vean para ser grande. Necesitas verte a ti mismo con claridad, honestidad y sin adornos. Ahí es donde todo se transforma. Ahí es donde tu vida verdadera toma forma. El despertar del oyente interior. Cuando nadie te escucha, ocurre algo inesperado, empiezas a escucharte a ti mismo. No a la voz superficial, esa que repite lo que otros esperan de ti, sino a la más profunda, esa que has silenciado porque no podía competir con el estruendo del mundo. Pero en la ausencia de aplausos, el silencio echa raíces. Empiezas a distinguir tus propios pensamientos no como un ruido de fondo, sino como una guía. Al principio es extraño, incluso incómodo. Estás acostumbrado a buscar tu reflejo en los ojos de los demás, pero cuando esos ojos se apartan, aprendes a verte desde dentro. Y de pronto, te mueves diferente. No porque alguien te lo ordenó o creyó en ti, sino porque tú decidiste aparecer. Sin testigos, sin porristas, sin que nadie te abra la puerta. La autosuficiencia no llega con una explosión de confianza, sino lentamente, a menudo disfrazada de soledad. Un día despiertas y te das cuenta de que nadie te está preguntando cómo estás. Y en lugar de desmoronarte, empiezas a construir. Empiezas a tomarte en serio, no porque otros lo hagan, sino porque te has cansado de esperar. ¿Cuántas veces has paralizado tu crecimiento esperando que alguien te dé permiso para continuar? Esperando que te digan, es el momento, la decisión, la dirección correctas. Pero ¿qué pasa si esa aprobación nunca llega? ¿Seguirías congelado para siempre? ¿O finalmente reclamarías la autoridad que siempre fue tuya? Ahí es donde comienza el poder real, no en ser elegido, sino en elegirte a ti mismo. El mundo nos enseña a buscar la validación como si fuera oxígeno, pero los estoicos sabían que la paz no se encuentra en la popularidad, se encuentra en la disciplina. Epicteto sentenció, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad no proviene del apoyo, proviene de saber que, aunque no te apoyen, seguirás. Que aunque la habitación esté vacía, harás el trabajo, no por resentimiento, sino porque el trabajo y tú importan. Cuando interiorizas esto, aparecer deja de ser una actuación y se convierte en un acto de autorrespeto. En esa quietud, nace una nueva relación, no con el mundo, sino con tu propia mente. Empiezas a confiar más en ella. Le preguntas qué necesita, escuchas la fatiga en tu cuerpo, la intuición en tu instinto. Dejas de tercerizar tu guía. Dejas de vivir a la defensiva. Carl Jung dijo, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Ese despertar no es un suceso dramático, sino una serie de decisiones sutiles y constantes que consolidan tu base.
Empiezas a cumplir tus promesas, sales a caminar, escribes, dices no a lo que te agota. No son gestos ruidosos, pero construyen algo invisible para los demás, la confianza, y la confianza en uno mismo es la moneda de la libertad. La soberanía del silencio. Se desarrolla una fuerza tranquila al asumir que eres tu único plan de respaldo. Cuando el silencio deja de asustarte. Cuando no tienes que anunciar cada paso ni explicar cada emoción. Cuando dejas de suplicar para que noten tu esfuerzo, porque tú lo sabes. Sabes el empeño que pones, las tormentas que has superado, lo que te costó seguir eligiendo crecer en lugar de colapsar. Eso no es arrogancia, es integridad. Ya no actúas para el mundo, te conviertes en quien eres para ti mismo. Seguirá habiendo momentos de anhelo, deseos de que alguien diga, te veo. Pero ahora no dependes de ello. Ya no te desmoronas ante su ausencia. Te sostienes con la conciencia tranquila de haberte ganado tu propio respeto. Y eso es escaso. Eso es lo que hace que la gente haga una pausa cuando entras a un lugar, no porque exiges atención, sino porque tu energía irradia, no la necesito. Séneca escribió, el imperio más grande es gobernarse a uno mismo. Y gobernarse no se parece a la perfección. Se parece a la consistencia ante la invisibilidad. Se parece a hacer lo que importa aunque nadie aplauda. Se parece a mantener tus estándares altos aunque nadie te esté vigilando. Cuando construyes desde esa base, dejas de depender de estructuras externas. Te conviertes en la estructura. No te derrumbas cuando alguien se retira, ni te deshilachas cuando te malinterpretan, porque tu base nunca se erigió sobre el entendimiento ajeno. Se construyó sobre la claridad, las decisiones tomadas en soledad y la fortaleza de levantarte y avanzar una y otra vez, porque así lo has elegido. Y esta es la parte más crucial, cuando empiezas a depender de ti mismo de esta manera, dejas de resentir a los demás por no ser quienes necesitabas. Los liberas. Dejas de esperar que vuelvan, que noten, que se expliquen. Ya no atas tu progreso a su presencia. Avanzas a pesar de todo, no con frialdad, sino con gracia. Eres libre, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no define tu camino. Lo llevas, pero no te carga. Eso es la verdadera autosuficiencia, no es la ausencia de necesidad, sino una profunda estabilidad interna que afirma, aunque nadie me vea, aunque nadie venga, aunque nadie ayude, seguiré adelante. Porque esta vida es mía y no esperaré el permiso de nadie para ser quien siempre debí ser. Presencia versus performance emocional. Vivimos en un mundo que premia la exposición, cada emoción debe ser compartida, cada herida exhibida, cada lucha convertida en contenido para el comentario ajeno. Cuanto más visiblemente roto estás, más atención recibes. Pero no toda atención es sanadora. Parte de ella es hueca y te mantiene atado a la necesidad de ser visto como una víctima para sentir conexión. Lentamente, sin darte cuenta, empiezas a actuar tu dolor. Editas tu sufrimiento, lo empaquetas para la simpatía, transformando emociones reales en storytelling, creyendo que esto te acercará a otros. Pero no es así. Solo convierte tu sanación en propiedad pública. Lo que era sagrado se consume. Tu mundo interior se vuelve una trama para que otros la sigan y olviden. Hay una diferencia abismal entre la honestidad y la performance emocional, una brota de la profundidad, la otra, de la costumbre. Una es silenciosa, la otra, ensayada. Y a la mayoría nunca se nos enseñó la distinción. Confundimos la expresión con la cura. Creemos que al hablar de una herida, la hemos superado, pero a veces, cuanto más se nombra, más viva se mantiene. No todo necesita ser narrado. Algunas cosas necesitan ser sentidas, soportadas e integradas en silencio. Los estoicos no eran seres sin emoción, eran seres compuestos. Creían en sentir profundamente, pero sin permitir que esos sentimientos dictaran el rumbo de sus vidas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, sé como el acantilado contra el que rompen sin cesar las olas, pero que se mantiene firme y somete la furia del agua que lo rodea. No se refería a suprimir la emoción, sino a evitar que se convierta en una función teatral. Deja que sea presencia. Hemos sido condicionados a creer que el silencio es debilidad, que si no expresamos cada sentimiento, estamos ocultando algo. Pero ciertas cosas no deben ser compartidas. Algunas partes de tu historia son sagradas justamente porque solo te pertenecen a ti. Mantener algo privado no es señal de vergüenza, es proteger algo valioso.
Y eso incomoda a la gente, porque el silencio no puede ser analizado, ni compadecido, ni elogiado. Exige espacio y genera misterio. Y el misterio, en un mundo adicto al acceso, se siente como una amenaza. La verdad es que no toda sanación necesita ser visible. Las transformaciones más profundas ocurren cuando nadie está mirando, cuando te sientas con tus pensamientos y eliges no reaccionar, no demostrar, no justificar. Cuando dejas que tus emociones te atraviesen sin la necesidad de que sean vistas o validadas. Esto no es represión, es soberanía. Es fácil confundir lo ruidoso con lo fuerte, pero la fortaleza no siempre grita. A veces es silenciosa, inmutable y totalmente desinteresada en ser entendida. No tienes que demostrar tu crecimiento ni narrar tu curación en tiempo real. Puedes guardártelo y dejar que los resultados hablen por sí solos después. Y esa paciencia, esa negativa a actuar, es lo que te otorga poder, porque significa que tu paz no está en negociación pública. Existe una belleza en volverse inexplicable, en ser alguien que ya no comparte cada herida emocional solo para recibir un poco de afecto a cambio. Aprendes que no todos merecen acceso a tu lucha. Al dejar de exhibir tus heridas, dejas de atraer a personas que solo están allí para observar el daño, y poco a poco, empiezas a atraer a quienes respetan lo que has construido en la privacidad. Séneca dijo, nadie es más infeliz que el que nunca se enfrenta a la adversidad, pues no se le permite probarse a sí mismo. Pero una vez que te has probado y has crecido, no necesitas mostrar las cicatrices para justificar tu temple. Te lo has demostrado a ti mismo. Eso es suficiente. En el instante en que asumes que tus emociones no son una divisa para la atención, dejas de gastarlas a la ligera. Empiezas a proteger tu vida interior como algo raro, porque lo es. Y en ese cuidado, encuentras la claridad. Te das cuenta de cuánta energía gastaste explicando lo innecesario y cuánto poder perdiste al pedir ser comprendido por gente que ni siquiera se comprendía a sí misma. No necesitas que el mundo valide tus emociones para que importen. Puedes sostener ese dolor en silencio. Puedes sanar sin alardear. Puedes llorar sin público. Y cuando lo haces, sucede algo increíble, dejas de temerle al silencio. Empiezas a sentirte en casa dentro de él, porque ya no se siente como abandono, sino como retorno. Un regreso a ti mismo, a lo que es real. La soberanía empieza cuando eliges la presencia sobre la actuación, cuando dejas de justificarte para sentirte seguro, cuando entiendes que tu paz fue forjada en la soledad. El rechazo como redirección. El rechazo se siente personal porque toca una fibra primitiva en nosotros, la necesidad de pertenecer, de ser visto y aceptado. Pero a menudo, lo que experimentas como rechazo es en realidad una redirección. No fuiste desechado por falta de valor, sino porque tu profundidad no podía ser asimilada por miradas superficiales. Tu silencio se confundió con indiferencia. Fuiste malinterpretado no por fallar en la expresión, sino porque llevas una frecuencia a la que la mayoría no está sintonizada. Eso no te hace estar equivocado, te hace único. El mundo no reconoce el matiz. Celebra lo fácil de etiquetar, de consumir, de predecir. Cuando no encajas en esas categorías, te vuelves inconveniente. Es fácil internalizar esto como un defecto y pensar, si fuera más ruidoso, si sonriera más, si suavizara mis bordes, tal vez me aceptarían. Pero esa es la trampa, creer que tu valor reside en ser comprensible para otros. Tú no fuiste diseñado para encogerte y caber en su entendimiento. Carl Jung escribió, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. No en quien otros pueden entender fácilmente, sino en quien eres cuando nadie te observa y has dejado de buscar aprobación. Esta autenticidad suele tener el costo de la comodidad, invita a la incomprensión y requiere soledad, pero también genera un espacio para una transformación profunda, aquella que no es impulsada por el aplauso, sino por la alineación contigo mismo. Llega un punto en que dejas de interpretar el rechazo como una pérdida y empiezas a verlo como claridad. Cada persona que te ignora, cada lugar que no te acoge, cada silencio que sigue a tu presencia, todo revela algo, no sobre tu valía, sino sobre donde no debe ir tu energía. Esta perspectiva es invaluable. Te ahorra años de duda y te enseña a invertir donde te valoran, no donde solo te toleran. Una vez que aprendes esto, dejas de perseguir explicaciones, dejas de preguntarte por qué no te eligieron. Entiendes que no haber sido elegido fue una bendición, porque te devolvió a ti mismo. Una revolución silenciosa comienza cuando dejas de intentar ser entendido.
Empiezas a redirigir toda la energía que gastabas en ser visto hacia la construcción de algo que se sostiene por sí solo, una disciplina, un estilo de vida, un legado. Transitas de la escasez emocional, intentar constantemente probar tu valor, a la soberanía psicológica, donde tu existencia no se debate. Tu centro de gravedad se mueve hacia adentro. Ya no te conmueve la aprobación ni te perturba el desprecio. Te vuelves inquebrantable. La gente seguirá malinterpretándote, creando historias para dar sentido a tu silencio, a tu ambición, a tus límites. Déjalos. No eres responsable de corregir cada narrativa falsa. Marco Aurelio dijo, la opinión de 10.000 hombres no vale nada si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema. Tú eres el tema, y la mayoría de la gente no te conoce, de verdad. Ven destellos, fragmentos, proyectan, simplifican. Y aunque esto antes te molestaba, ahora lo ves como lo que es, ruido. El instante en que abandonas la necesidad de corregir ese ruido, tu enfoque se afina. Rindes más, duermes mejor, te mueves con más determinación, porque tu vida ya no está diseñada para ser percibida correctamente, sino para ser vivida con autenticidad. Hay una paz inmensa en esto. Dejas de gastar energía explicando tu proceso, tus prioridades, tu silencio. No te justificas por haberte callado o por haberte marchado. Simplemente los vives, no como una defensa, sino como una extensión natural del autorrespeto. Te conviertes en alguien que avanza con convicción, no con comentarios. Y con el tiempo, esto crea una distancia, no entre tú y los demás, sino entre tú y el ruido que una vez nubló tu mente. El rechazo se convierte en una revelación cuando te das cuenta de que no te encogió, sino que te esculpió. Te mostró dónde no ir, quién no ser, con qué no conformarte. Cada puerta cerrada clarificó la dirección. Cada silencio refinó tu voz. Cada traición profundizó tu discernimiento. Lo que se sintió como exilio, ahora se siente como espacio, espacio para construir, para respirar, para finalmente convertirte, no en alguien aceptable, sino en alguien innegable. Y este cambio, este movimiento de querer ser visto a elegir ser, lo transforma todo. Dejas de hablar para ser escuchado y empiezas a hablar para construir. Dejas de entrar a los lugares para probar tu valor y empiezas a entrar sabiendo que ya lo tienes. Dejas de preguntar si eres demasiado o muy silencioso y empiezas a preguntarte si el espacio es muy pequeño para tu verdad. Dejas de disculparte por tu profundidad y empiezas a protegerla. Eso no es arrogancia, es llegada. Así que, si te han ignorado, que sea tu iniciación. Si te han malinterpretado, que sea tu punto de inflexión. No estás aquí para explicarte hasta caber en la comodidad de alguien. Estás aquí para convertirte en alguien cuya presencia redefine el espacio. Y eso comienza cuando comprendes que el rechazo no es el final de tu valor, sino el inicio de tu claridad. La disciplina de la soledad. La gente habla de la soledad como si fuera algo de lo que huir, como si la ausencia de otro significara la ausencia de valor. Pero la soledad, cuando se elige intencionalmente, no es aislamiento, es transformación. No te encoge, quema todo lo que no te pertenece. Al principio se siente como un silencio pesado y reverberante donde el ruido del mundo se extingue y solo quedan tus propios pensamientos. Pero lentamente, ese silencio se aguza. Se vuelve un espejo que no miente, y lo que ves, en ausencia de distracciones, no es tu debilidad, sino tu cimiento. La soledad no te destruye, revela lo que siempre estuvo allí, el hambre de aprobación, el impulso de agradar, las sutiles actuaciones que ni siquiera sabías que dabas. Esas cosas se disuelven en el horno de estar a solas. En su lugar, se forma algo más firme, más real. Es en esa quietud que empiezas a conocerte con honestidad, no a la versión curada para los demás, sino a la materia prima de tu mente, tus valores, tus miedos. Y para muchos, es por eso que la soledad es aterradora, porque cuando no queda nadie a quien impresionar, ni a quien perseguir, finalmente te enfrentas a la verdad. No hay actuación, no hay edición, solo tú. Y aunque al principio se sienta como una pérdida, en realidad es el comienzo de la libertad. Epicteto escribió, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. En la soledad, esos juicios se hacen visibles. Te das cuenta de cuántos de tus pensamientos no son tuyos, cuántos de tus temores vinieron de la voz de otro, y cuánto de tu identidad se construyó para evitar el rechazo en lugar de buscar la verdad. Aquí comienza la alquimia interna. La incomodidad no desaparece,
pero se transforma, lo que se sentía como abandono empieza a sentirse como privacidad. Lo que se sentía como exilio empieza a sentirse como claridad. Comienzas a escuchar tu propia voz más fuerte que las opiniones del mundo, y esa voz, sin censura, sin pulir, sin miedo, te enseña a vivir. Empiezas a entender que la paz no está en una agenda llena o en una sala llena, la paz está en la presencia, en ser capaz de sentarte contigo mismo sin inmutarte, de sentir el peso de tu propia mente y no huir de él. Eso no es desapego, es maestría. La soledad te obliga a mirar hacia adentro, a despertar. Y con ese despertar, viene una responsabilidad. Ya no puedes culpar al ruido por tu confusión, ni a otros por tu estancamiento. Ahora solo estás tú, y ahí empieza el poder, porque en el momento en que dejas de externalizar tu vida, recuperas la habilidad de dirigirla. Dejas de esperar que alguien venga a salvarte o guiarte. Empiezas a construir tu brújula de adentro hacia afuera, y esa brújula apunta a algo más sólido que la atención, apunta a la integridad. La mayoría de la gente evita la soledad porque no le gusta lo que siente cuando todo lo demás desaparece. Pero esa incomodidad es precisamente lo que hace que el proceso sea necesario. No te vuelves fuerte esquivándote, te vuelves fuerte confrontando lo no sanado, lo incierto, lo confuso, y lo haces sin audiencia. Esa es la diferencia entre soledad y aislamiento. El aislamiento es huir, la soledad es zambullirse más profundo. Y en ese lugar profundo, tu resiliencia se forja, en silencio y con constancia. Empiezas a tomar decisiones de otra forma, no desde ¿será esto aceptado?, sino desde ¿esto se alinea conmigo? Confías más en tus instintos porque has pasado tiempo con ellos. Has escuchado lo suficiente para distinguir la intuición de la inseguridad, y ese es un nivel de autoconocimiento que no se puede enseñar, tiene que ganarse con el silencio, con el espacio, con la quietud mental. Esa claridad no grita ni se anuncia, pero los demás la perciben en tu forma de hablar, de moverte, en cómo ya no persigues lo que antes te desmembraba. La soledad agudiza tus límites. Dejas de decir sí solo para evitar la decepción. Dejas de participar en conversaciones que te drenan. Aprendes que no es descortés, es honestidad. Y la honestidad, cuando se cultiva en soledad, se vuelve una forma de vida. Ya no necesitas probar nada, justificar tu distancia o explicar tu enfoque. Simplemente lo vives, porque hiciste el trabajo en silencio y ahora tu energía habla por sí misma. Séneca escribió, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La soledad te ayuda a ver la diferencia. Te saca de desastres imaginados y miedos heredados. Te planta en lo que es real, y en esa tierra, crece algo inquebrantable, un sentido de ti mismo que no vacila con las modas, una dirección que no se tambalea cuando te malentienden, una fuerza que no es ruidosa, sino duradera. Cuando regresas al mundo después de estar a solas, vuelves diferente. No distante, sino deliberado. No amargado, sino con límites. No hablas para ser escuchado, hablas porque tus palabras provienen de la calma, no del ruido. No te dejas influenciar porque conoces el terreno que pisas, y lo construiste tú mismo, un momento tranquilo a la vez. La soledad no es un castigo, es una preparación. Es el campo de entrenamiento para la confianza, el respeto y la dirección propia. No es donde la vida termina, es donde empieza a profundizarse. Y la persona que ha aprendido a caminar sola y despierta en su propia mente se convierte en alguien a quien el mundo no puede mover fácilmente, porque ya no pertenece al ruido. Se pertenece a sí misma. La muerte de la versión anterior. Hay un punto de inflexión tranquilo en cada vida donde la versión de ti que se sentía esencial empieza a desmoronarse. No con un golpe dramático, sino con una erosión lenta e innegable. El viejo yo, el que mendigaba aprobación, el que se doblaba para encajar en espacios pequeños, el que ensayaba palabras para gustar, ese yo comienza a sentirse pesado, obsoleto, falso. Tratas de llevarlo un poco más por costumbre o miedo, pero se vuelve una carga y, finalmente, empieza a pudrirse. Eso no es un fracaso, es evolución. Cuando algo muere dentro de ti, no siempre es una pérdida, a veces es el primer aliento de algo más profundo, el inicio de una existencia más honesta. Al principio es desconcertante. Ya no te sientes del todo tú, pero tampoco puedes volver atrás. La máscara ya no te ajusta. Los viejos patrones se sienten agotadores. Hablas menos, pero lo que dices lleva más peso.
Dejas de explicarte, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no sientes la necesidad de ser entendido por todos. La persecución de la aprobación se desvanece, y en su lugar, algo firme empieza a crecer. Te mueves con más intención. No llenas el silencio por nerviosismo, no actúas tu personalidad para que la gente se sienta cómoda. Simplemente te quedas quieto como una montaña, vigilante, inamovible. Es curioso cómo reacciona la gente cuando esto sucede. Algunos se alejan. Otros preguntan qué cambió, diciendo que pareces más frío, distante, menos divertido. Lo que realmente están percibiendo es que dejaste de ofrecer la labor emocional a la que nunca consentiste. Te has retirado del juego de la tranquilidad constante, de ser excesivamente complaciente. Ya no eres adicto a gustar, y esa ausencia incomoda a quienes se aferran a versiones antiguas de ti. Pero lo que no ven es que esa versión tuya tenía que irse. Tenía que caerse para que finalmente pudieras moverte con libertad, para que dejaras de editar tu verdad para que cupiera en la narrativa de otro. Carl Jung dijo, no podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. No mataste a tu viejo yo por odio, lo superaste por verdad. Dejaste de condenar tu necesidad de espacio, tu deseo de soledad, tu anhelo de una fortaleza más tranquila, y en esa aceptación, el viejo yo fue liberado. No tienes que explicar este proceso a los demás. La gente que de verdad lo entiende no te preguntará. Y los que no, nunca estuvieron destinados a caminar con esta nueva versión tuya. Empiezas a notar quién respeta tu silencio y quién solo te conoció por tu ruido. Te das cuenta de quién valoraba tu esencia y quién solo amaba tu accesibilidad. Esa claridad es dolorosa, pero necesaria. Separa lo estacional de lo duradero, pule tu círculo y despeja el desorden emocional que fuiste demasiado cortés para descartar. Y abre espacio para la alineación. Marco Aurelio escribió, el obstáculo a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso es lo que significa la desaparición de tu yo anterior.